tal? Buenas tardes. En nombre de la Fundación Amparo, del Museo Amparo y del mío, les damos la más cordial bienvenida. Hoy cerramos el ciclo de exposiciones temporales del museo con un proyecto muy importante para nosotros, que es Claudia Andújar y la lucha Yanomami. Antes también quiero agradecer la presencia del embajador de Brasil en México, Fernando Coimbra, y de Leo Coimbra, su esposa. También agradezco la presencia de Lili Ortiz, esposa del presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez. Marcelo Araújo, director general del Instituto Moreira Salles, quien es la institución organizadora del proyecto. A Tiago Nogueira, jefe del Departamento de Fotografía Contemporánea del Instituto Moreira Salles y curador de la exposición. David Copenagua, un artista participante en la exposición y un enlace fundamental para el proyecto. Obviamente al Instituto Moreira Salles, a la Jutucara Asociación Yanomami y al Instituto Socioambiental. Esta exposición es la primer retrospectiva, si se puede llamar así, de una colaboración de Claudia Andújar, fotógrafa brasileña, y un grupo de artistas Yanomamis, también de Brasil. Es parte de nuestra intención, de nuestro objetivo como museo, el visibilizar las diferentes formas que toma el arte, los diferentes objetivos del arte, y creo que esta es una muy buena forma de entender otras maneras de pensar, otras preocupaciones que pasan en el mundo, no solamente en Brasil con la comunidad Yanomami, sino en México también, en América Latina en general. Entonces, estamos muy contentos, repito, de cerrar este ciclo de exposiciones que ha sido interesante, cerrar con este proyecto. Le pido al embajador Coimbra que nos dirija unas palabras y posteriormente Tiago hablará sobre el proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Quiero, antes de nada, agradecer mucho a Ramiro Martínez, director del Museo Amparo, y a todo el equipo del museo por la organización de esta maravillosa exposición. La verdad es que tengo también, y me da muchísimo honor de agradecer a la generosidad del pueblo Yanomami de haber compartido con nosotros su modo de vida, y eso lo vamos a ver en esta exposición, su modo de vida, su cosmogonía, sus saberes, sus enseñanzas, y la voz de la Amazonía, la voz del bosque y la voz de los pueblos originarios. Y los Yanomami son un ejemplo impresionante de lucha por su identidad, por su tierra, y una lucha que los llevó a un reconocimiento mundial, y también llevó a las autoridades brasileñas a establecer una de las áreas indígenas más grandes, seguramente la más grande de Brasil, si no me equivoco, y una de las más grandes del mundo, en respeto a esa cultura. Pero la historia que ustedes van a ver, y no quiero me anticipar a lo que Tiago y lo que ustedes van a ver en algunos momentos, muestra también una trayectoria, ¿no?, de cómo todo eso pasó, y creo que es realmente, como embajador de Brasil, un inmenso placer ver esa exposición, que es una exposición única porque no es solo arte que vamos a ver, sino también es historia y es afirmación de identidad, y es un mensaje que viene desde la frontera de Brasil con Venezuela, desde la tierra Yanomami, un mensaje que creo que es muy necesario que todos le demos atención en esos tiempos tan difíciles, con tantos retos, no solamente en términos de seguridad, de estos terribles conflictos que están pasando en el mundo, sino sobre todo del cambio climático y de todos los impactos que eso está provocando en el mundo. Hemos visto en días recientes el impacto de la sequía en la Amazonía, que ha conllevado a que
inmensos ríos en Amazonía hoy estén prácticamente secos. Realmente una imagen que tenemos que darle mucha atención, y creo que esta muestra, esta enseñanza que viene desde los Yanomami puede seguramente nos inspirar y nos ayudar. Debo registrar que estamos haciendo esfuerzos para darle más protección a la población Yanomami. Ya se retiraron más o menos 80%. Tiago seguramente tendrá informaciones más detalladas, pero creo que se sacaron ya 80% de la minería ilegal que había en el área Yanomami a principios del año, cuando el presidente Lula tomó posesión, pero todavía hay trabajo que hacer y el gobierno brasileño está consciente y dedicado a actuar. Tengo también algunas noticias buenas, no solamente los ríos secos, que es fruto de un problema global, donde sabemos que el 80% del problema del cambio climático adviene de un modelo económico que hay que cambiar y que viene sobre todo de este nuestro vicio con los hidrocarbonetos. Pero tenemos también buenas noticias. Salieron ayer las noticias de la reducción de 22% del deforestamiento en la Amazonía, que es una demostración clara que con voluntad política las cosas pueden cambiar. Es un enorme gusto ver esta colaboración del Museo Amparo, una institución admirable de México y realmente de trayectoria internacional espectacular, con el Instituto Moreira Salles. Saludo aquí a Marcelo Araújo, director del instituto, y claro a Tiago Nogueira, el curador de la muestra, y otros integrantes del Instituto Moreira Salles. El Instituto Moreira Salles es un orgullo nacional y me da enorme gusto ver que el instituto está trabajando aquí en México con diferentes instituciones en beneficio de este estrechamiento, que creo que es una de las claves. Seguramente nos ayudará a consolidar una verdadera integración latinoamericana en la real dimensión que necesitamos y que anhelamos desde hace mucho tiempo. Claudia Andújar es uno de los grandes nombres de nuestra fotografía, y su trabajo junto al pueblo Yanomami es también una cosa muy especial, porque ofreció esta relación tan especial que llevó al pueblo Yanomami y a sus personajes principales, como David Kopanagua, a crear una confianza que se traduce en unas imágenes de enorme sensibilidad, y creo que ustedes lo van a disfrutar muchísimo. Esta exposición viene del MUAC, y quiero aquí también reconocer a Amanda de la Garza, a Cuauhtémoc Medina y a los compañeros del MUAC que trabajaron con el Instituto Moreira Salles para que las personas, las gentes en la Ciudad de México también tuvieran el lujo de ver esta muestra. Las obras de Claudia han sido expuestas en diferentes lados del mundo. Estábamos justo ahora con Ramiro comentando que él vio esta exposición en Nueva York, yo la vi en São Paulo, y aquí estamos en más una etapa maravillosa para ver en esta institución tan importante para México y para Latinoamérica. Creo que estoy hablando un poco de más, pero quiero señalar que estamos también muy comprometidos y dedicados en la Embajada a promover un acercamiento entre los museos de Brasil y de México. En septiembre pasado, la presidenta del Instituto Brasileño de Museos estuvo acá en México, la doctora Fernanda Castro, y tuvimos excelentes pláticas con las autoridades de la Secretaría de Cultura, y estoy seguro que vamos a tener oportunidades de un acercamiento entre los museos de Brasil y de México, que creo que es muy importante dentro de esta estrategia de verdadera integración latinoamericana. Antes de cerrar, tengo que hacer un poquito de propaganda. Estamos iniciando el año dual
23-24, presencia de Brasil en México, presencia de México en Brasil. Quiero agradecer al Instituto Moreira Salles y especialmente al Museo Amparo y a Ramiro Martínez de aceptar con mucha generosidad de ya hacer parte de esta fiesta cultural que vamos a organizar este próximo año. No quiero hacer ningún spoiler porque vamos a hacer un anuncio oficial del año muy pronto con la Secretaría de Cultura y con las dos cancillerías, pero quiero ya decirles que tendremos el próximo año por lo menos 2 grandes exposiciones de fotografía de artistas brasileños en México. Vamos a tener también presencias muy fuertes de Brasil en los principales festivales, en Guanajuato, en Morelia, en Monterrey. Estamos en contacto con las autoridades. Vamos a tener, ya voy a hacer un pequeño spoiler, vamos a tener un festival de Cinema Novo en la Cineteca de México, y esta muestra de Cinema Novo con copias restauradas va a viajar por México, así que ojalá tengamos aquí también la oportunidad de ofrecerles la oportunidad de ver de nuevo algunas películas que marcaron a nuestra región y a nuestro Brasil. Somos países multiculturales, ¿no? Entonces creo que esta muestra también es una oportunidad de que reflexionemos sobre la influencia de los pueblos originarios, del significado político de su presencia, de la importancia de la conservación de los valores culturales y del respeto a estas comunidades. Creo que Brasil y México tienen una profunda influencia de esas comunidades sobre su cultura, y hay que reconocer, hay que valorar y hay que discutir eso. Entonces, felicitaciones por ofrecer esa oportunidad de discutir la cuestión de los pueblos originarios. Lo que viene junto con es la cuestión de la sostenibilidad, la cuestión de una reflexión sobre cómo debemos caminar adelante para hacer frente al cambio climático. Muchísimas gracias a todos y que disfruten. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Fernando, por las palabras. Gracias, Ramiro. En el nombre, bueno, voy a hablar un poco en el portuñol, porque para que no tengas que hablar en portugués o inglés o Yanomami, que no domino. Pero en el nombre del Instituto Moreira Salles, yo quería mucho agradecer al equipo del Museo Amparo, a Ramiro Martínez por la colaboración en este proyecto, a Carolina Rojas, a Sergio Flores, a Emilia, Silvia, Elena, todo el equipo que han trabajado muchísimo para que podamos tener una exposición bella y poderosa. Quería mucho agradecer también a la Embajada de Brasil, al embajador, a la embajatriz por el apoyo también a este proyecto, que creo que es un proyecto que nos representa el país de una manera muy poderosa. Quería agradecer también al equipo del MUAC, que han recibido esta exposición antes y que están en esta colaboración acá. Agradecer sobre todo a Claudia Andujar por todos estos años que ha dedicado su vida, ¿no?, a la lucha, no solo a producción artística, pero a la lucha por la justicia, por el reconocimiento de los derechos humanos y de la visibilidad del pueblo Yanomami. Quería agradecer mucho también a David Copenhaua por todo el trabajo, dedicación que ha hecho en su vida, y también por la colaboración en la exposición. Agradecer a Jutucara Asociación Yanomami, que es la asociación, tal vez la más grande e importante asociación Yanomami de Brasil, al pueblo Yanomami de Brasil, que también nos permite escuchar sus historias, disfrutar de su conocimiento, y al Instituto Socioambiental, que es el instituto que hace muchos años en Brasil trabaja con la defensa y la protección de los derechos indígenas en el país. Quería decir que este es un proyecto que envuelve muchas personas, no solo estas que yo mencioné, sino mucha gente que trabajó en los años 70, 80, 90, en los años 2000, en este proyecto directamente, indirectamente, con informaciones, con ayudas, con soporte, para que podamos movimentar toda esta red de conocimiento. Yo estoy acá solo, pero hay mucha gente acá que
que represento. Me gustaría mucho que David Copenau estuviera acá para inaugurar la exposición con ustedes, pero no pudo venir de esta vez. Estamos planeando traerlo con un poco más de tiempo para que pueda hablar desde su perspectiva, quizá algunos artistas Yanomami también, y decir que este es un proyecto que nos ha envuelto hace muchos años. Empezamos a trabajar con esta historia. Bueno, quería agradecer muchísimo a los artistas que están directamente representados en la exposición, ¿no? Además de Claudia y David Copenau, Aida Jarica, André Tanique, Marto Corino, Juana Yaira, José Camocajesi, Morzania Wiramari, Orlando Nakyoshima, Porako Hiko, Josiane Ariana, Vitao Arasi, todos Yanomami, y también a Mariana Lacerda y Forensic Architecture, que más recientemente están ayudando a trabajar las cuestiones artísticas y políticas de los Yanomami. Quería decir que este es un proyecto que empezó hace tiempo en Brasil, tal vez en 2016, cuando me aproximé de Cláudia Andujar, esta artista brasileña, y desde un punto de vista institucional, porque somos una institución en Brasil que cuida, que preserva, que difunde, que promueve archivos fotográficos. Una gran parte de nuestra colección tiene que ver con archivos fotográficos. Preservamos tal vez los más importantes archivos fotográficos de Brasil, de la historia de Brasil. Entonces, en este momento me llegué cerca de Claudia y le dijo que quería hacer una exposición porque quería entender un poco mejor su trayectoria como artista, como fotógrafa, la historia de sus fotografías. Tenía muchas cuestiones cuando miraba sus imágenes que no comprendía bien. Quería entender un poco también su evolución como artista, cómo había cambiado su mirada a lo largo del tiempo. Y además poder juntar a esta investigación en su archivo la oportunidad que teníamos más recientemente de hablar directamente con los Yanomami, que son un pueblo que viven en el norte de Amazonía, en el extremo norte, en una región muy aislada y que raras veces vienen a la ciudad. Entonces, con el acceso que teníamos más recientemente, pensé que sería una gran oportunidad de mirar nuevamente estas imágenes e entender también cómo ellos venían a esta producción. Había sido publicado muy reciente el libro de David Copenau, que escribió con el antropólogo francés Bruce Albert, quien también colabora con este proyecto, que se llama La caída del cielo, donde David cuéntanos un poco de su historia, de su iniciación como chamán, como lideranza Yanomami, la cosmovisión del pueblo Yanomami, pero también su mirada sobre nosotros, sobre la sociedad que ellos llama de pueblo de la mercancía. Y pensé que sería importante juntar estas dos mitades de la historia y también rescatar un poco la dimensión política y activista de Claudia, porque en este momento en Brasil, en 2016, no teníamos tanto la urgencia que tuvimos más recientemente de contar con estas imágenes para defender muy directamente el pueblo. Las cosas estaban un poco más calmas en el territorio y creo que la historia política de esta lucha se estaba siendo olvidada tal vez o no conocida también por las nuevas generaciones. Entonces este proyecto empezó con esta cuestión y empezó abrimos una exposición en Brasil en 2018 que contaba la historia de esta lucha y de esta colaboración y alianza entre Cláudia Andujar y David Copenau. Bueno, esto fue un momento muy dramático porque fue antes de la elección de nuestro presidente anterior, ¿sí? Que revivió mucho de la violencia, muchos de los problemas, mucho de la ignorancia contra los pueblos indígenas. Entonces también el proyecto poco a poco se convirtió en una plataforma muy importante para que estas historias no fueran olvidadas, para que el conocimiento fuera transmitido y para que todo lo que pasaron los Yanomami en la dictadura pudiera ser al menos evitado, ¿no? Detenido. Un poco, les cuento entonces un poco de la trayectoria de Claudia y de David para que entiendan cómo organizamos la exposición acá en el museo. No sé si todos la conocen, pero Claudia es una artista que nació en Suiza, pero creció en Transilvania, de una familia que era de un lado, a lo lado paterno judía, y a lo lado materno protestante suiza, y durante la Segunda Guerra Mundial su familia judía del lado de su padre fue llevada a guetos y después a campos de concentraciones y fueron asesinados. Y Claudia huyó con su madre para Suiza y después fue a Nueva York, donde estudió humanidades, y en 1955 llegó en Brasil
Y ahí empezó una trayectoria como fotógrafa. Y en Brasil creo que desarrolló una trayectoria muy interesante porque estuve siempre conectada en tratar, en su trabajo de fotoperiodismo o en trabajo artístico, de tratar de las comunidades vulnerables, de personas de sociedades marginalizadas, de las personas que serían discriminadas por la sociedad. Y trabajo mucho con eso. Hasta que, bueno, esta es Claudia, su madre, con su marido Julio Andújar, que es un español, hasta que ahí estamos trabajando un poco en el proyecto. Acá es David Copenau, como les hablaba. Sí, el gran David es un gran chamán también y una lideranza Yanomami. Él nació en el territorio Yanomami, en Amazonía. Por mucho tiempo trabajó para la Fundación Nacional de los Pueblos Originarios de Brasil, hasta que regresó a su territorio y empezó una campaña de lucha para la defensa de los derechos de los Yanomami. Y en 2013 o creo que 2013, publicó este libro, que es un libro fundamental. Se tiene oportunidad de leerlo. No sé si está traducido al español todavía, pero creo que va a salir muy pronto. Es una joya, es un libro importantísimo. Cuéntanos su perspectiva, ¿no?, de la lucha. Les contaba que Claudia en 1971 trabajaba para una revista muy importante en Brasil, que era Realidade, y ahí viajó por primera vez al territorio Yanomami, donde hizo estas fotografías aún un poco conectadas con su trabajo de fotoperiodismo, y se puso muy interesada por el pueblo y ganó una beca de una fundación americana para hacer un proyecto de más largo plazo, de más largo tiempo en el territorio Yanomami, en realidad en el territorio Xikrin en Brasil, pero cuando conoció a los Yanomami cambió este proyecto y entonces empezó a viajar con este dinero, con esta oportunidad que tenía, al territorio Yanomami a hacer sus fotografías. Y creo que fue un momento muy importante para Claudia porque dejó su trabajo en São Paulo, donde vivía, en Brasil, y empezó a hacer estos viajes hasta un punto que decidió vivir ahí en la Amazonía junto a los Yanomami. En las primeras fotografías, cuando reorganizamos un poco su archivo para contar la historia de esta exposición, percibimos que empezó a hacer las primeras fotografías así, acompañando a las personas en la selva, como fotografiando las actividades cotidianas de las personas con quien estaba conectada y poco a poco haciendo estos experimentos fotográficos, como en este caso que pasaba vaselina en las lentes de la cámara para crear esta atmósfera en el cielo. Creo que transmitir un poco de lo que sentía ahí trabajando en la selva. Trabajaba en blanco y negro, estaba muy, muy interesada en conocer, en participar de las actividades de la comunidad, no solo de fotografar, y produjo muchas imágenes en este periodo ahí, en que fotografía la rutina de los Yanomami en la selva, los campamentos de caza, la cosecha de los alimentos, el trabajo de las mujeres con los niños. Pido disculpas porque los textos están en español, es la manera como organicé por el tour, pero también creo que a lo largo de la exposición, una de las cosas que quiso hacer es combinar un poco las palabras de David, sus enseñanzas, con las fotografías de Claudia, para mostrar un poco cómo había un diálogo en el conocimiento que Claudia intentaba traducir con sus imágenes para la sociedad no indígena y lo que después pudimos acceder a través del libro de David Copenau. Entonces Claudia poco a poco empezó a fotografiar estas rutinas y viajar cada vez más ahí. Empezó también a experimentar un poco con las técnicas fotográficas, con otros tipos de películas, de maneras de explorar el lenguaje fotográfico. En este caso, por ejemplo, muy interesante como empezó a utilizar la película infrarroja, que era una película que en este momento estaba siendo utilizada por los militares para investigar el suelo de la Amazonía, ¿no? En busca de minerales, para identificar minerales valiosos, pero es muy interesante cómo toma esta película y la usa para fotografiar el territorio, pero producir imágenes que sugieren una dimensión más onírica, ¿sí? Un otro tipo de atmósfera que subverte esta tecnología que es en principio una tecnología de vigilancia, una tecnología militar, ¿no? Pero que acá está usada en favor de la imaginación y de la belleza, de la potencia. Y claro, hoy en día cuando lo vemos, estas fotografías ahí en la exposición, y uno piensa también en el calentamiento global, en toda la crisis, el cambio climático, ¿sí? Las discusiones de Amazonía. Sigo este camino de Claudia en la exposición, pero creo que en este proyecto
desde que empezamos en Brasil, solamente con la historia de Claudia y de los Yanomami en los años 70, 80 y 90, pero desde que este proyecto, cuando inauguramos en Brasil, este proyecto viajó a Europa y fue a 5 países de Europa, y después durante la pandemia y otros cambios en el mundo, y después inauguramos este proyecto en Nueva York y ahora venimos al México, y poco a poco también tuvimos más contacto y más conocimiento y más interacción con otros artistas Yanomamis jóvenes que están empezando a producir sus trabajos artísticos en el territorio, y fuimos agregando otras dimensiones de esta lucha, una lucha más contemporánea, de una manera que también los visitantes pueden percibir este pasaje de bastón de una generación que ha luchado por mucho tiempo, ¿sí? que ha trabajado mucho para traducir este conocimiento a una nueva generación que está produciendo hoy con su propia, protagonizando su lucha y sus narrativas, ¿no? Entonces, en este caso pensé que era muy importante, van a ver en las galerías, como por ejemplo Claudia representaba las casas colectivas de los Yanomami, y ahí como en este caso Juana Yaira, que es la primera mujer dibujante, que es artista de esta región de Yanomami, pero también una investigadora, una mujer que está investigando las tradiciones de la menstruación femenina, porque de este ritual de la primera menstruación, y también la lengua Yanomami, escribiendo los primeros libros en Yanomami, en su propia lengua, pero cómo está dibujando también su modo de vida, su ambiente, ¿no? Con las casas colectivas, las montañas, que son los cerros, son muy importantes para la dimensión espiritual de los Yanomami. O en este caso también dibujos de David Copenaua, que es el gran chamán Yanomami, y cómo lo dibujas en este caso, cómo lo ves, la tierra donde vivimos nosotros, que se llama el corazón, este círculo que pulsa, creado por Omama, el demiurgo Yanomami, donde vivimos, y el origen de las lenguas, de los ríos, de los pueblos, de los bosques, las raíces que sostienen la tierra fija, la tierra también invadida por la minería. Pensamos que era muy interesante también contar la historia, la producción histórica, y mezclarla con la producción contemporánea, estos distintos tiempos, distintas tentativas, ¿no? de representar y de traducir el conocimiento y la belleza y la grandeza de la sociedad Yanomami. Entonces acá, por ejemplo, un árbol con hongos, una tempestad, y después dibujos que fueron hechos en los años 70 en un proyecto con Claudia y con algunos artistas que empezaron a dibujar en este momento, también de sus árboles y medicinas y plantas. En este caso, por ejemplo, una película que trata del árbol que está en la origen de los sueños y que está siendo hecha ahora por 3 muy jóvenes. No, esto es la película de Mozart Niebla Mar. Es el primer director de cine Yanomami que empezó a trabajar en los años 2010 y que ahora está con esta película, incluso está en este momento en Hollywood haciendo una presentación con David Copenaua de esta película porque están en la campaña por el Oscar, en la selección del Oscar. Entonces seguimos la trayectoria un poco de Claudia, cómo está fotografiando, utilizando estos diferentes lenguajes fotográficos. Poco a poco creo que va cambiando también su manera de pensar la fotografía, ¿no? Tiene mucha dificultad de fotografiar en la selva, con la humedad, esto es fotografía analógica, ¿no? Es un otro tiempo, también no la había cuando la producía, tenía que hacer todas las fotografías y después llevarlas para la ciudad, a veces después de meses. Y en este momento Claudia está trabajando ahí, e incluso acá está una película muy interesante que se llama Una mujer pensando, y que son 3 directores Yanomami, y es una película en que una mujer empieza a pensar qué sería si ella pudiera tomar las sustancias que los chamanes inhalan para hacer sus comunicaciones con los espíritus. Y también es una nueva mirada muy interesante desde un punto de vista de una actividad que es más masculina, que son los hombres que desempeñan, y es la primera vez que una mujer está así mirando esto y reflexionando sobre, no la primera vez que está reflexionando, sino la primera vez que está contando a través del cine esta reflexión de cómo sería su experiencia si pudiera también tomar el yacuana, que es la sustancia que van a ver ahí que los chamanes absorben. Entonces, en este momento es un momento también muy interesante porque Claudia, que había perdido su familia, que se sentía sin familia, sin raíces, decide que va a vivir ahí.
compra un boleto, un billete de avión y se va al territorio Yanomami y decide, esto es mi nueva familia, yo me siento muy bien con todas estas personas y quiero vivir ahí, quiero quedarme ahí por mucho tiempo. Y empieza a fotografiar cada uno de sus amigos, a hacer retratos muy afectivos, muy íntimos, muy sensibles, ¿sí? Solo con la luz que viene de la puerta de las casas colectivas, y para cada uno de ellos dedica un rollo de filme. Son retratos muy lindos que hace e intenta llegar de una manera un álbum de una familia nueva que está construyendo para estrechar los lazos de amistad, ¿no? Afectivos. Es un proyecto que van a ver ahí en la Galería 2 también, muy, muy largo, presentado. Poco a poco también creo que empieza a fotografiar dentro de las casas colectivas, que son ambientes más íntimos, ¿sí? Con el tiempo, con la intimidad que construye, también empieza a fotografiar la rutina ahí. Y creo que también sus imágenes van cambiando desde una representación más documental, más directa, más etnográfica, más narrativa de la realidad de lo que pasa en los Yanomami, hace una dimensión más imaginativa, más trascendente de la representación, que se va combinando con lo que va conociendo y descubriendo, ¿sí? de la mirada de Yanomami de la sociedad. Entonces, muy interesante ver en su archivo cómo se va transformando también el tipo de imagen que empieza a producir en este periodo. Acá, por ejemplo, mostramos en este caso un niño, un joven, ¿sí? En su hamaca, pero todo este cielo de estrellas que uno ve en la casa, ¿no? Y acá algunos dibujos de David Copenhague hablando de los espíritus de los Shapiri, que son los dobles de todo lo que existe en la tierra, en sus casas de los espíritus, donde viven mucho lejos en el cielo, ¿sí? En sus hamacas, todos dormidos en su hamaca, antes de ser como invocados por los chamanes para que les orienten en su tomada de decisiones, en sus actividades. Acá, por ejemplo, es una foto muy directa de un niño, ¿no? Iluminado por luces. Cuando uno empieza a pensar y a escuchar a David hablar de los Shapiri, de cómo son pequeños niños muy resplandecientes que bailan por el cielo en espejos de luces, por el cielo de las casas, por las noches, refrescando el aire. Creo que hay distintas cosas que podemos también imaginar que Claudia estaba conociendo, estaba intentando traducir para nosotros a través de su fotografía. Esto es un momento también muy interesante porque empieza a trabajar con algunos artistas que están dibujando en papel y con plumones por la primera vez. Hacen dibujos muy interesantes que tratan no solo de lo que está ocurriendo en su vida, en su trayectoria, sino también dibujos que mezclan la realidad al frente de ellos con la dimensión espiritual, las historias del tiempo ancestral de los Yanomami. Dibujos otra vez que tiene una conexión muy estrecha con las producciones de Claudia también fotográficas. André Tanicchi es un de los dibujantes, voy a hablar un poco más de los dibujos al frente, pero es uno de los más productivos, que se interesa mucho por dibujo y empieza a dibujar muchísimo. Acá también otras fotografías que Claudia hace en el interior de la casa colectiva, creo que tiene una dimensión muy trascendente, ¿no? Muy espiritual. Está también pensando muchas veces sobre el rol de las mujeres, ¿sí? Y acá vemos, por ejemplo, como fotografía una mujer durmiendo, pero también como Juana Yaira, que está haciendo todo este trabajo de investigación de las rutinas de las mujeres, dibuja y narra las actividades de las mujeres en la casa colectiva, cuidando de sus hijos, haciendo la comida, el pan de yuca, fotografías con la película infrarroja. Y creo que desde el punto de vista de la producción de Claudia, una de las series más importantes, más poderosas, son las series de fotografías que hizo relacionadas a un ritual y a una ceremonia que se llama reajo, que son las ceremonias funerarias, pero también intercomunitarias de la sociedad. Son ceremonias en que una persona que hacen para celebrar, homenajear y también reorganizar la presencia y las alianzas con otras comunidades a propósito de la muerte de una persona, de un Yanomami. Y esto son fotografías de una persona que está en la selva, que lo ponen para dejar la carne, para desecar la carne, no sé, deshidratar la carne en la selva, y después lo queman los huesos, los muelen y los utilizan en los rituales chamánicos para garantizar que el alma, el espíritu, la imagen, como lo llaman el utupe, que es muy interesante porque los Yanomami usan una palabra para
para esta imagen esencial de una persona, que es la misma palabra para la fotografía, es utupé. Y este es, en el ritual, ellos garantizan que esta alma, como llamamos nosotros, ¿no?, sube a las espaldas del cielo, y para eso tienen que quemar y destruir todas las cosas que pertenecen a una persona que estuvo viva. Incluso queman sus herramientas, sus bienes, sus mercancías, incluso dejan de pronunciar sus nombres. Pero esto es una ceremonia muy interesante porque es un ritual con muchas ceremonias distintas que ocurren a lo largo de muchos días y que se preparan con mucho alimento, mucha fiesta. Y Claudia los fotografió estas ceremonias también utilizando distintas maneras fotográficas. Estaba como creando ciertas técnicas o lenguajes fotográficas, una gramática distinta para fotografar las distintas ceremonias. En este caso, por ejemplo, es una ceremonia que se llama Praia, que es la ceremonia de una danza de presentación de los invitados de las comunidades vecinas que vienen a visitar los Yanomami. Y ahí fotografió, así vemos ahí en la exposición con un rollo todos seguido de fotografías, o los cantos de las mujeres, también una ceremonia muy importante en que todas las mujeres están juntas y empiezan a bailar y a cantar. Y ahí utilizó la larga exposición de la fotografía como para dar este tipo de unidad, de comunión entre los cuerpos y reforzar la espiritualidad, ¿no?, de las personas. Y acá, por ejemplo, vemos un dibujo de André Taniki, también con una danza con el Praia, que es la danza de presentación, ¿no?, que cuando los invitados bailan juntos durante un reajo, o en este caso, por ejemplo, dibujos de David Copenhaver, hechos más recientemente, con los Shapiri, danzando la misma ceremonia del Praia, de la danza de presentación. Estos son los demiurgos, ¿no?, que Umama y Oasi, los dos hermanos que crearon la sociedad Yanomami, y uno malo, uno bueno, y que a todo tiempo David se refiere a ellos, ¿no? Son también los creadores de los espíritus, de los shapiris, bueno, de todo, de la tierra, de la fertilidad, de todos los árboles, los ríos. Y acá un poco otras partes que fueron fotografiadas por Claudia, una ceremonia de ofrecimiento de comida, de esta sopa, ¿no?, que utiliza la doble o la múltiple exposición para dar también, porque es una ceremonia que tiene que comer y comer sin parar, todos juntos, hasta que están muy llenos de comida, o en este caso que utiliza flash, luces, lamparinas, y también el flash y la larga exposición para mover su cámara y construir estos hilos de luz. Pueden sugerirnos la música, ¿no?, el canto, el ritmo de la fiesta, pero también cuando he leído a David hablar mucho de los hilos de luz por donde los shapiris, los espíritus caminan, las florestas, en las casas colectivas. Creo que hay muchas cosas que uno puede sentir, ¿no?, cuando ves una fotografía de esta. Acá, por ejemplo, también un dibujo de José Camocagesi, que es un gran profesor, es un traductor también, y un artista que empezó a trabajar con madera, pero ahora se está cada vez más trabajando con dibujos y pinturas, pero ellos está dibujando en este caso los espíritus shapiris desciendo por estos hilos de luz, ¿no?, desde la floresta hasta la casa colectiva. Son dibujos muy lindos. Y en caso de Joseca es muy interesante porque ello no es un chamán, es un artista y una persona que habla con los chamanes de su comunidad, ¿sí? y los chamanes le cuentan lo que están viendo, lo que están sintiendo, sus historias, sus conocimientos, y Joseca los traduce en dibujos para que pueda compartir estas historias con su pueblo, pero también con la sociedad no indígena. Es muy interesante la manera como también materializa, creo, este conocimiento chamánico, así como las fotografías y como los otros Yanomami, ¿sí? Y nos ofrece la oportunidad de entender un poco más de la sociedad, ¿no?, como una forma también, claro, de reforzar, de garantizar y de visibilizar su pueblo. Acá, por ejemplo, algunos dibujos de Poracojico, que trabajó con Claudia en los años 70 también. Sí, vemos, por ejemplo, los hechiceros jugando estas sustancias en el fuego que causan las epidemias, el humo de la epidemia, pero también estos
sí, podemos hacer muchos paralelos entre los grafismos, ¿no? Las maneras de representar ciertas cuestiones en la fotografía, en los dibujos de distintos puntos de vista y de distintos artistas. Acá también fotografías de un otro ritual en que los hombres se juntan, empiezan a trocar noticias, informaciones, rehacer alianzas. Esta ceremonia que es Reajo es muy importante porque es la ceremonia, es como una convención política, ¿no? En que todas las comunidades vecinas, incluso los enemigos, los amigos, los que tienen cuestiones, matrimonios, en que todos se hacen juntos para solucionar sus diferencias y intentar como avanzar. Acá, por ejemplo, un joven tomando la yacuana y viajando lejos, ¿no? Para conocer el mundo y tomar otras decisiones. En este caso, por ejemplo, hablé mucho con David sobre las fotografías de Claudia también y ella hizo sus comentarios, ¿no? Cómo las ve, cómo las que son importantes. O la ceremonia de yacuana, donde los hombres todos empiezan a tomar el yacuana. Entonces, creo que desde el punto de vista de la fotografía de Claudia y de los artistas, es muy importante ver cómo están intentando traducir, ¿no? El conocimiento, materializarlo en fotografías, inventar nuevas maneras de representar en fotografía, en dibujos, cosas que son invisibles, cosas que no tenían hasta este momento una representación gráfica, artística, visual, ¿no? Y creo que es parte del proyecto. Me parece interesante la posibilidad de ver lo que has hecho Claudia en los años 70, lo que hicieron algunos artistas Yanomami, lo que están haciendo hoy hombres, mujeres, gente de distintas comunidades. Es importante también tener en cuenta que cuando hablamos de los Yanomami, sí, no son un pueblo homogéneo, son un pueblo muy diverso, tienen más de 300 comunidades, hablan 5 lenguas distintas, están ubicados en Brasil, pero también en Venezuela. Entonces hay una multiplicidad de visiones, ¿no? Que los constituyen y que creo que en la exposición intentamos como presentar una parte de esta comunidad, la parte brasileña y la parte donde Claudia y David Copenhague estuvieron viviendo y trabajando. Por Acojico también un dibujante muy importante. Acá, como dijo, una película de Mozart Iramari que narra por primera vez desde su punto de vista el encuentro de los chamanes, de distintos chamanes de muchas comunidades, ¿no? Lo que Claudia está fotografiando en los años 70, principios del 2010, Mozarniao empieza a documentar con su cámara. Como saben también, los Yanomami están en un territorio que no tiene electricidad, es muy recién la llegada de la tecnología óptica, de la electricidad, de la posibilidad también de trabajar con estas tecnologías no indígenas, pero eso está haciendo un cambio muy, muy interesante, muy, muy importante y muy entusiasmante, ¿no? En la manera como piensa el arte, como hablan de su trayectoria. Este es Mozarnier, que está ahora en Hollywood, ha sido como el pionero, ¿no? De hacer películas y que ahora está como enseñando a los nuevos jóvenes también a hacer películas. Esto es para hablar en 1976 del proyecto de dibujo, como estaba hablando, los Yanomami no dibujaban sobre papel, ¿no? Con plumones. Claudia, en un momento de su trabajo, pensó que su fotografía y su visión, su punto de vista no sería suficiente, ¿no? Para representar la complejidad de esta sociedad, de esta visión de la espiritualidad de los chamanes. Entonces llevó muchos papeles y muchos plumones para ahí y empezó a hacer este proyecto con los artistas y con personas, invitándoles a dibujar sobre papel. Son dibujos espectaculares, lindísimos. Tiene un conocimiento gráfico muy, muy fuerte, muy interesante y son, claro, muy distintos entre ellos. Entonces, en este caso, los dibujos de Taniki, que representa es un chamán, entonces representa también la manera como habla con sus espíritus, lo que pasa en la dimensión espiritual de la sociedad. Hizo una serie de dibujos muy importantes sobre la muerte de Celina, que era una mujer importante en la sociedad Yanomami, que está también fotografiada en las fotografías de Claudia, y cuando muere hacen una gran fiesta, ¿no? Para su imagen ascenda, y ello hace la representación de esta fiesta, una secuencia de dibujos muy importante, o estos dibujos fantásticos de Vital Huarazi también. Acá otra vez Omama Yoasi con su hijo, dibujados desde un otro punto de vista. La manera como mezclan también la primera menstruación, una mujer enclausurada, la manera como mezclan también estos tiempos históricos, tiempos, ¿no? Que para nosotros son históricos, son reales o son de lo pasado de los Yanomami. Es muy interesante, muy, muy importante.
Y acá un poco dibujos de David Copenhague sobre las imágenes chamánicas de los Nape, como llaman los blancos, los no indígenas, ¿no? Que son los que empiezan a agredir y a violentar, a amenazar la sociedad Yanomami, buscando los minerales. David habla mucho de esto, de cómo nuestra sociedad tiene esta obsesión, ¿no? por lo que está debajo de la tierra. Ahí está Juana y Aira, que además de representar la rutina de las mujeres, en su comunidad también representa las mujeres, los ancestrales femeninos, ¿no? de la origen del pueblo Yanomami. En este caso Tueyoma, que fue pescada por Omama, es como la mujer original, ¿no? La primera mujer. Y siempre tiene estas mujeres muy grandes, muy lindo como la presencia de las mujeres en los dibujos son gigantescas, son mujeres que están mucho mayores que las montañas, que los árboles, ¿no? Otros dibujos de Juana. Esto es una secuencia muy interesante de dibujos de Joseca, porque muestra las distintas camadas del cielo, ¿no? El cielo antiguo que cayó sobre nosotros, que mató los ancestrales animales de los Yanomami, que los dejó enterrados abajo de la tierra y que hoy en día comen las enfermedades y se alimentan de carne humana. La dimensión del cielo donde estamos nosotros, donde vivimos todos los humanos, el cielo donde viven las personas que mueren en esta dimensión, sí, que ascienden con sus imágenes y que viven ahí en fiestas pintados y bailando, muy felices, pero también que nos ven, ¿no? Desde un punto de vista muy interesante cómo hace como estas 1000 hojas de camadas del cielo que se van cayéndose, sobreponiendo, y después un cielo mucho más lejos, que es el cielo original, de vidrio, muy frágil, donde cuando uno muere en la dimensión de las espaldas del cielo, se asciende también al otro lado. Una representación del trueño, del relámpago, que está también en otros dibujos. Creo que en la exposición es muy interesante ver estas conexiones que hay entre las representaciones, y por eso también colgamos las imágenes, los dibujos del techo, para que podíamos mirarlos de distintas maneras y no solo seguir así a través de las paredes, ¿no? De una manera muy fija, muy lineal. La idea es que tiene estas miradas que podemos mirar, pero también que somos mirados por los Yanomami, por sus historias, ¿no? Bueno, los espíritus de las mujeres que bajan del cielo, en estos que describen como aviones de metal con sus perros que las acompañan siempre. Y bueno, esto es la primera parte de la exposición, ¿sí? Es la parte más emocionante, más bella, más poderosa. Creo que es la parte que nos presenta la belleza, la grandeza, la riqueza, la espiritualidad de la sociedad, de estos múltiples puntos de vista. Pero hay un corte ahí, cuando seguimos la exposición, que empieza cuando la dictadura, en el tiempo de Cláudio y David Copenhague, cuando la dictadura militar brasileña decide construir una perimetral, una estrada en la parte en que los Yanomami estaban viviendo. Y eso es un cambio radical en su vida, porque la llegada de los trabajadores, la llegada de la minería ilegal, la llegada de todos los males de la sociedad blanca, los hace morir en centenas de personas, porque no tenían ninguna defensa a las enfermedades, a la violencia, a las armas, después a la llegada del alcoholismo, de la prostitución, de todos los maleficios. Y en este momento Claudia empieza a denunciar esta situación, es expulsada del territorio en 1977 por eso, y toma como un año intentando regresar a este territorio para defender sus amigos, su familia, y es un cambio muy grande creo que en esta historia, porque poco a poco se afasta de la escena del arte y empieza a trabajar con muchas personas que hacían activismo y que estaban trabajando por los derechos indígenas en Brasil, y empieza a hacer estas alianzas y crea junto con antropólogos y otras personas una asociación por la demarcación del parque Yanomami, del territorio Yanomami. Y en los años siguientes hace poquísimas fotografías, son fotografías muy duras, son fotografías que no tienen la belleza y la grandeza y la imaginación, de una manera recupera, creo, su trayectoria como fotoperiodista, ¿no? Porque son fotografías esenciales para enviarlas afuera del territorio y denunciar lo que pasaba ahí durante el periodo de la dictadura militar brasileña. Era, claro, muy arriesgado hacer todo esto,
y no les gustaba también a Claudia, no gustaba a Claudia, no gustaba a los Yanomami que estas fotografías fueran hechas, ¿no? E incluso creo que es una importante reforzar que la presentamos en la exposición sí, con la autorización de los Yanomami, solo para que esta historia no sea olvidada, para que sea conocida, ¿no? Para que la utilicemos para que no sea repetida. Entonces creo que en los años 70 la gran batalla fue contra la construcción de esta estrada, de la perimetral norte, que cruzó el territorio donde Claudia estaba trabajando. Estos son dibujos de David, que empieza también a hablar de los humos que salen de las industrias y del suelo cuando cavamos en busca de minerías, y que mata a los chamanes, ¿sí? Y que si los chamanes no pueden trabajar para mantener el ambiente fértil, la sociedad saludable, entonces ellos que son responsables por sostener el cielo van a dejar caer el cielo nuevamente sobre nosotros. La tierra va a calentar, el cielo va a caer y va a matar toda la Urijí, toda la tierra selva, como lo llaman. Entonces son fotografías que muestran las armas, los Yanomami que empiezan a vivir al borde de las carreteras. Es una realidad muy, muy terrible, muy trágica, muy triste. La malnutrición, la entrada de la pornografía, cigarrillos, ¿no? Son fotografías. Ahí está Claudia con algunos religiosos también, cuando empezaron a hacer estos encuentros para atraer atención de la prensa, atención internacional después. Esto es la manera como las fotografías también pasaron a ser presentadas en este periodo. No estaban en los museos, sino en los folletos, hacía también reportes diarios sobre lo que acontecía, denunciando en portugués y en inglés para enviar a muchos países y en el Congreso Nacional, pero también a otros vehículos de prensa. Ahí está en Londres en el 89, hablando con el Guardian, David Copenhague discursando en el Congreso Nacional, denunciando la presencia de los militares, pero también una otra dimensión ahí que son los programas de salud. Una parte muy importante de las actividades de la comisión que han creado fue conseguir apoyo internacional y dinero para organizar programas de salud y vacunación muy rápidos en el territorio para intentar frenar las muertes, ¿no? A este punto, centenas de Yanomamis habían morido, ciertas comunidades habían desaparecido, fue un genocidio gigantesco. Y Claudia viajó ahí con 2 médicos en este periodo. Estas son las pistas clandestinas de aterrizaje. Viajó con 2 médicos en este momento y empezó a hacer estos registros médicos de la actividad de salud para intentar vacunar a las personas, regresar, vacunar nuevamente, acompañar sus estados de salud. Millares de personas en un territorio de muy difícil acceso, ¿no? No es un territorio navegable, tenían que obtener dinero para viajar de helicópteros, de distintas maneras. Entonces son fotografías, creo, y una realidad mucho más dura de lo que vimos en la primera parte del proyecto. Y esto, con el tiempo, hicieron este documento que fue muy importante para envasar las actividades, empezar la campaña por la demarcación del parque. Es un documento que está ahí presentado, gigante, que cuenta la situación de salud, de contacto, de violencia en las distintas partes del territorio. Ahí solo para que tengan un poco de la dimensión del territorio, de las distintas comunidades. Claudia estaba trabajando ahí en el Catrimani, comunidad acá, y con toda esta crisis política y humanitaria empezó a viajar y conocer toda esta parte acá y fotografiar y vacunar personas de todas estas regiones que hablaban otras lenguas también, ¿no? Estos son un poco de las fotografías que hizo para los programas de salud, pero que la encontramos también en su archivo, porque en este momento no funcionaron para la identificación, porque no se dio cuenta y puso el rollo de películas 2 veces en la cámara y empezó a fotografiar otras actividades de salud. Pero después, cuando investigamos su archivo, las vimos y pensamos que sería una fotografía muy interesante, ¿no? Para representar estas múltiples dimensiones de la salud, de la espiritualidad, de la vida, de la relación con la naturaleza, de la defensa de los derechos. Son fotografías que están presentadas ahí y que de una cierta manera resgatan este potencial, creo, del arte de nos conmover, ¿no? de nos sensibilizar. Al final de la exposición en la Galería 3 creo que también es una otra mirada de punto de vista de la manera como utilizaron el arte para trabajar los derechos indígenas, que es una proyección que se llamó, en realidad una exposición de protesta
cuando el gobierno brasileño decidió hacer la demarcación después de muchos años de depresión, pero decidió hacer una demarcación aislada de 19 islas para los Yanomamis vivir en sus comunidades aisladas y, claro, utilizar las tierras que sobraban para explotación comercial, ¿no? Y eso fue un escándalo, hicieron una exposición de protesta y en este momento Claudia no estaba más fotografiando, estaba trabajando con activismo directamente, pero tuve la idea de tomar sus fotografías de los años 70 y refotografiarlas, como darles una nueva vida con un color, las refotografió con un color amarillo, que creo que tenía que ver con toda la crisis de la invasión de la minería por el oro, y las presentó así en estas pantallas, ¿no?, fragmentadas, también que sugerían la fragmentación del territorio, y creó una instalación audiovisual en que presentaba una sociedad que vivía ahí en la selva, con salud, con armonía, con integración, y que poco a poco va siendo contactada por la sociedad no indígena y que va muriendo con este contacto, ¿sí? Se va degradando, desestructurando socialmente y que se va muriendo con el contacto con la invasión para denunciar. Y con eso con toda esa presión también lograron cancelar esta demarcación y 3 años después demarcar el territorio Yanomami como una tierra continua, como dijo el embajador también, creo que la más amplia tierra continua de los Yanomami, de pueblos indígenas en Brasil, para que puedan continuar ahí viviendo a su manera, desde su modo de vida, ¿no? Esto fue creo una batalla muy importante, y hoy siguen esta batalla para que la demarcación sea respetada, ¿no? Para que los mineros sean expulsados de los territorios, para que la salud sea reforzada. Y esto acá la presentamos como una proyección acá que se ha reconstituido, ¿no?, desde la proyección original. Pero creo que es una manera muy fuerte, ¿no?, de cómo pensar que los archivos fotográficos también pueden tener nuevas vidas, pueden seguir muy actuales, que no tienen que necesariamente relacionarse al momento que las fotografías fueron tomadas, sino que si se mantiene el compromiso ético que los une, ¿no?, si se mantiene la razón de su existencia, si se mantiene el poder que tiene de nos sensibilizar, sí, son archivos que están muy actuales y que pueden servirnos a continuar defendiendo estos pueblos, estos modos de vida, la soberanía sobre todo, ¿no?, en este caso de los Yanomami. Esto es Claudia y David Copenhague, una relación así muy grande de amistad, ¿no? Es muy lindo como se quieren. Fue muy importante también para nosotros cuando abrimos este proyecto en Brasil. Después pueden leer esto, es una declaración de David que es muy importante, que está en la Galería 1, cuando inauguramos la exposición en Brasil. Tuvimos una inauguración con David, con Levi, con Pedrinho, chamanes que hicieron también una presentación, ¿no?, para garantizar que estas imágenes fueran utilizadas en su beneficio, ¿no?, para reforzar su lucha, no solo para nuestro disfrute personal, sino para garantizar que conocemos y que continuemos a defender el modo de vida Yanomami, pero también creo para, de una cierta manera, pensar que esto no es solo una exposición sobre una historia, ¿no?, aislada en la dictadura o en la Amazonía brasileña, sino una exposición e imágenes que refuerzan esta idea de que el arte tiene que trabajar, y los archivos y las instituciones de arte, ¿no?, tiene que trabajar en defensa de los derechos humanos, en defensa de las otras maneras de ver el mundo, ¿no?, que están acá en este planeta con nosotros y que estamos con la manera como estamos viviendo, ¿no?, las amenazando, que tiene que trabajar para garantizar estas voces, estas minorías, ¿no?, no solo en Brasil y Amazonía también, pero creo también que es muy importante que reflexionamos en este caso, por ejemplo, una exposición que está viajando, que estuvo en Europa, que ahora viene a América, ¿no?, que tiene toda esta historia de invasión colonial, de prejuicio, de violencia, de desplazamiento, de aniquilación de pueblos indígenas, de lenguas, de culturas, de personas, ¿no?, que es una historia que dice mucho más de que simplemente sobre los Yanomamis de Brasil, sobre la alianza, ¿no?, la colaboración de una persona no indígena, pueblo, ¿sí?, sino sobre todo una historia de violencia, ¿no?, que no vemos porque muchas veces no la conocemos, y como creo que nuestras instituciones
¿sí? Tienen la obligación de trabajar, de investigar, de promover, de difundir este conocimiento para que estas historias sean relacionadas, sean fortalecidas, ¿no? sean juntadas y creo que con esta junción salgan fortalecidas y defendidas. Entonces esto, cuando inauguramos ahí el instituto, creo que es un trabajo muy largo que está siendo hecho organizado por el instituto y por mucha gente que trabajó ahí conmigo. Quería también mencionar a Valentina Ton, que es la curadora asistente que hace mucho tiempo trabaja conmigo en la organización de esta exposición, pero es una exposición, creo, de una complejidad también que solo es posible, ¿no? Porque mucha gente de distintos departamentos de la institución también han trabajado con la reproducción de estos materiales, con la traducción, la organización, sí, de este tour, también con este esfuerzo para que los Yanomami puedan viajar, puedan hablar por sí desde su propio punto de vista. Y creo que para concluir acá quería dejarlos con esta linda imagen cuando estuvimos en Nueva York para inaugurar la exposición. Juana con Morzaniel, con Dario Copenhague, que es el hijo de David Copenhague, que ahora está dirigiendo la asociación Jutucara, con David Copenhague, con Joseca, ¿sí? Y con Claudia Andujar. Estuvimos todos juntos, fue un momento muy emocionante. Hablamos con el secretario general de las Naciones Unidas, ¿no? Para intentar, en este momento muy dramático, para intentar sacar los invasores del territorio. Entonces también pensar cómo esta exposición tiene que funcionar como una plataforma, ¿no? Sino no solo como un rescate de la historia, ¿sí? del poder de los archivos, ¿sí? De la importancia de pensar a quién estos archivos deben servir, a quién ellos pertenecen, pero también pensar que es una plataforma para empezar una conversación y para presionar políticamente, ¿sí? Por derechos. Creo que para nosotros del instituto también recientemente firmamos un acuerdo con Claudia que su archivo fotográfico va a ser preservado por el Instituto Moreira Salles, y creo que para la historia de Brasil es una decisión muy importante y va a ser para nosotros también un reto, creo que un desafío, ¿no? Para pensar cómo trabajar un archivo fotográfico, no desde el punto de vista de la fotógrafa, no del artista, sino pensar que este archivo tiene que pertenecer al pueblo Yanomami y que va a ser renovado, revivido, repensado, ¿no? Desde el punto de vista de los Yanomami. Como nosotros como instituciones vamos a trabajar para hacer estos puentes, ¿no? Para aprender con ellos cómo pensar la sobrevida de estas imágenes, ¿no? La importancia, porque en realidad estas imágenes pertenecen a los Yanomami y queremos garantizar desde el punto de vista de la institución, sí, que este compromiso que creo que Claudia ha hecho desde su punto de vista, con toda su vida, de tantas décadas, tantos años de trabajo con estas imágenes, siga siendo garantizado, ¿no? Siga siendo tal vez ampliado con esta relación que nosotros tenemos que hacer con los pueblos que están ahí en Brasil y que necesitan de espacio y con quien tenemos que aprender, ¿sí? Porque creo que tiene el conocimiento, tiene la tecnología, tiene la sabiduría, ¿no? Más avanzada para nos mostrar cómo hacer de la Tierra, del planeta. Hablamos de la crisis climática, de los cambios ambientales, ¿no? De todo este problema que estamos viviendo, y creo que estos pueblos tienen la llave, tienen el conocimiento y el poder, ¿no? De nos enseñar otros caminos y otras formas de pensar el mundo que no son las formas destructivas con que las estamos conduciendo. Entonces quería agradecer a todos, agradecer especialmente a los Yanomami por nos haber dejado compartir un poco de esta historia, trabajar y pensar con ellos y defenderlos, ¿no? Muchas gracias, les invito a visitar la exposición.